Y eso hace bien porque uno hacía llorar a la casa, su camita, y estuvo súper bien. Bañarse con agua helada a las 7 de la mañana, muy rico, súper bueno, pero estoy sorprendido porque fuimos 10 y de verdad fue una bendición. Podíamos haber ido más, así que rompimos como un récord, así que las mujeres tienen que hacer más peso. Ojalá Dios permita que puedan ir las más que puedan, porque de verdad es un tiempo donde uno se sale de este espacio y entra a un tiempo de buscar a Dios, de compartir con los hermanos, que fue muy bueno. Y vi bastante joven y eso me alegró mucho. Y de acá fue, bueno, como le dije, un buen número de personas. Quiero invitarles que abran sus Biblias en 2 de Corintios. Bueno, me imagino que estamos todos sorprendidos por lo que está sucediendo. Yo anoche posteé en el WhatsApp de la capilla porque estaban transmitiendo en vivo un ataque de Israel que duró como casi 5 horas. Estuvo bombardeando el Líbano y Gaza. Así que, de verdad, es un espejo donde la iglesia tiene que mirarse por las cosas que están sucediendo. Así que es importante estar como las vírgenes, llenando nuestro corazón con la presencia de Dios. Vamos a orar. Padre, gracias por este día, por tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias por todo lo que estamos aquí, Señor. Y de verdad es un privilegio poder compartir tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Bien. Pablo está contando su testimonio aquí en este capítulo. Estamos leyendo esta segunda carta, que podría ser como la tercera, porque escribió una, pero nadie la encuentra. Así que 1 Corintios vendría siendo como la segunda de Corintios y esta como la tercera, pero como no está la primera, conservamos el orden que tenemos. Y yo de verdad admiro la perseverancia del apóstol Pablo, el amor que tiene por las personas y el propósito que él mismo se impone por amor a Dios de ir por medio de cartas a esta iglesia para descansar que Dios puede transformar la vida de las personas cuando el Espíritu Santo toca sus vidas. Sin duda, conversaba con Romeo afuera. Es muy fácil que una persona, frente a la presión de alguien que está al frente, ¿cierto?, que induce a levantar las manos y todo eso, es muy fácil que una persona pueda ceder a esa presión, y si le ponemos un poquito de condimento emocional, se genera una situación allí. Pero lo difícil es cuando el Espíritu Santo está hablando y uno se da cuenta de la situación. Y cuando el Espíritu Santo toca y uno se vuelve a Dios, entiende el mensaje y se arrepiente, hay una diferencia tan grande y abismal, porque uno se arrepiente para el hombre, para que el hombre vea, pero el otro, uno se arrepiente en el corazón para que Dios nos mire. Y hoy día hay mucha influencia emocional para que alguien levante la mano, para llorar, pero cuando el Espíritu Santo toca el corazón es porque está produciendo convicción. Y el apóstol Pablo descansa en esta premisa de que Él es Dios por medio de su palabra, usando el poder del Espíritu Santo que toca a las personas. Aquí Pablo está contando su testimonio, que lo ha pasado mal, pero ya en el versículo 11 Pablo ahora expresa un deseo de reconciliarse con la iglesia, porque tanto en la primera carta como en esta segunda está mostrando las debilidades que tiene la iglesia, los problemas que están enfrentando, pero Pablo, con su enérgico amor hacia ellos, con ese espíritu de un pastor que busca la reconciliación siempre, él expresa aquí un sentimiento y una idea muy profunda, porque dice en el versículo 11: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios,
nuestro corazón se ha ensanchado. Entonces Pablo está derramándose delante de este auditorio, de esta congregación, mostrando, ¿cierto?, que la reconciliación sí puede ser. Él como pastor desea que tengan, ¿cierto?, la voluntad también de abrir su corazón. Y él toma la iniciativa, siendo que él está en una situación, digamos, en que pudiera no hacerlo. Pero como él es el pastor, en el sentido de que los conquistó para Cristo, los discipuló, los enseñó, entonces él quiere darle el ejemplo y él toma la iniciativa para que ellos también, en virtud de ese ejemplo, puedan tener la motivación para seguir el camino del arrepentimiento y de la reconciliación. Pablo no tenía la necesidad de hacerlo frente a ellos, porque Pablo siempre fue como un espejo. Él fue íntegro en todo su caminar, en su enseñanza, en las cosas que él hizo en la iglesia. No obstante a eso, él toma la iniciativa. Y esto me hace pensar un poco en el ejemplo de la salvación que nosotros hemos recibido. Fíjense que la reconciliación pasa por el acto de Dios. Dios en Cristo estaba reconciliando el mundo. Él no tenía necesidad de hacerlo, pero Él toma la iniciativa para que tú y yo, en virtud de la gran obra que Él hizo en la cruz, ¿cierto?, pudiéramos habernos arrepentido, lo cual hicimos, y haber aceptado el mensaje de Cristo en nuestro corazón. El Espíritu Santo produce convicción. Entonces, el apóstol Pablo quería que ellos también sintieran un corazón ensanchado. Recuerden que 1 Corintios es una epístola o carta, ¿cierto?, que nos muestra una iglesia dividida, peleada, estaban, ¿cierto?, distorsionando la obra de Dios por medio de su Espíritu Santo, había un desorden, en fin. Entonces ahora Él desea, ¿cierto?, y ora Dios que ellos se puedan ensanchar. Entonces en el versículo 12 dice, no estáis estrechos entre nosotros, es decir, el corazón de Pablo tenía espacio para todos, aún aquellos que estaban yéndose contra él. Su corazón era enorme. Dice, pero si sois estrechos en vuestro propio corazón, pues para corresponder del mismo modo como a hijos os hablo, ensanchaos también vosotros. Es decir, den la oportunidad a que el amor de Dios toque sus corazones para ver que, primero, lo que tienen que corregir en su propia vida. Y luego, entonces, reconciliarse no tan solo con los hermanos allí que están en dificultades y peleados, sino también con el apóstol Pablo, a quien los falsos maestros han estado constantemente vituperando. En el versículo 14, Pablo, ¿cierto?, ahora en razón a estos falsos maestros, ¿cierto?, a la unión que hay con ellos, en el sentido de que muchos aceptaron la enseñanza de que era la cruz de Cristo más los ritos de Moisés. Entonces Pablo les dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Entonces, ¿quién eran estos maestros? Eran incrédulos, eran falsos maestros que estaban engañando a la congregación, diciéndole que era la cruz más algo, ¿cierto? Un ritual, etcétera, vestirse de corbata, las mujeres no pintarse, en fin, como sabemos que ocurre en ciertos círculos donde imponen reglas a los cristianos para hacerlos aparecer más santos. Pero la santidad se produce en el acto de recibir a Cristo. Cristo nos santifica, Dios nos santifica en Cristo. ¿Qué significa esto? Que Dios nos separa, nos aparta para Él. Somos santos. Entonces Dios hace una obra maravillosa. Entonces Pablo está exhortando a que ellos no puedan unirse con estos ciertos falsos maestros que son incrédulos, porque no son capaces de aceptar únicamente la obra de Cristo. Una de las grandes obras que hizo el Espíritu Santo en el siglo XV fue la Reforma, por medio de hombres que estaban buscando la verdad de Dios, porque no estaban conformes con las indulgencias, con la confesión de los santos, con la mariolatría, porque la Iglesia Católica tenía la hegemonía, el control. Nadie podía ser cristiano afuera de la Iglesia Católica, aunque históricamente siempre hubieron grupos aparte de la Iglesia y ellos buscaban al Señor y vivían ocultos prácticamente, eran perseguidos
como los hugonotes, los valdenses, los anabaptistas y otros grupos más cristianos que estaban como en la clandestinidad. Pero quien tenía el control era la Iglesia Católica. Entonces, Martín Lutero y Calvino y otros más, inspirados por el Espíritu Santo, se rebelan contra esta hegemonía. Y Lutero dice que solo la Escritura, que solo la cruz de Cristo, que solo por gracia. Entonces, en esta confesión, por decirlo así, entonces el Espíritu Santo hace una revolución y se produce la reforma en Europa, donde ¿cierto? La iglesia sostenía en un escoltismo a todas las personas. Pablo quería que ellos entendieran que volverse a estos falsos maestros precisamente era volver a la oscuridad, era desechar la cruz de Cristo. Por eso les dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y el contexto de justicia que está hablando Pablo aquí tiene que ver con las normas y hábitos decentes, ¿cierto? Que como cristianos hemos adquirido por la palabra de Dios. Hábitos, por ejemplo, a los Efesios les dice que robaba, ya no robe más, trabaje. Entonces, uno de los actos de justicia es trabajar, es honrar a los padres, ¿cierto? Es no hablar falso testimonio contra el prójimo, es no codiciar. Entonces, esas cosas tienen un sentido de justicia delante de Dios. Estamos justificados por la fe en Cristo Jesús. Justificados pues por la fe, dice Pablo en Romanos 5:1, tenemos paz para con Dios. Dios, Él a través de Cristo hace las paces con nosotros y estamos en paz con Dios. Recibimos la justicia que es de Cristo, pero este contexto de justicia tiene que ver con los hábitos de la vida cristiana, de ser un buen padre, de ser un buen esposo, de ser un buen trabajador, ¿cierto? Un buen estudiante. Entonces, Pablo lleva, ¿cierto?, esta conversación a decirle que el que recibe una enseñanza de estos falsos maestros prácticamente es unirse en un yugo desigual. Cristo es el yugo perfecto. Jesús dijo, echad las cargas sobre mí y tomad mi yugo. Entonces, el yugo, ¿cierto?, es aquel palo o asta, ¿cierto?, que se coloca sobre las cabezas de los toros, principalmente en el sur, y donde los dos, ¿cierto?, no pueden ir en direcciones contrarias. Donde va uno, va el otro. Cuando ponemos el yugo de Cristo en mi vida, donde va Cristo, voy yo. Pero el yugo con los falsos maestros y con gente que no es cristiana es un yugo desigual. ¿Por qué? Porque ahí uno tira para su lado, uno para un lado y otro para el otro, y finalmente nunca hay un acuerdo, nunca hay una unidad. Esto lo podemos trasladar también a la vida de los cristianos, por ejemplo, cómo edificamos nuestra propia vida, nuestra casa, nuestro hogar. Los cristianos, por ejemplo, que ven el mundo, los jóvenes sobre todo, que es atractivo pololear, por ejemplo. O un esposo o alguien que quiere, ¿cierto?, está orando para tener una esposa. Un hombre de Dios debe buscar una mujer que tenga en primer lugar a Cristo. Un joven, ¿cierto?, que está en edad ya madura y puede vislumbrar muchas verdades del Evangelio y que va a pololear, tiene que orar para que la persona tenga en primer lugar a Cristo, que ame a Cristo profundamente. Si no, entonces se va a producir esta descomunión y este yugo desigual. Pablo está diciendo, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión con la luz y las tinieblas? O la luz con las tinieblas. No hay ninguna comunión. Y el versículo 15, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Belial es uno de los nombres más horrendos de Satanás en el Antiguo Testamento. Es interesante que la iglesia mormona, cuando realizan ciertos rituales dentro del templo, ¿cierto? Aquí en Santiago hay uno, el otro está en Sao Paulo, Brasil, y el otro ya en el gran templo en Salt Lake City, en Estados Unidos. Pero cuando hacen ciertas ceremonias, ellos cantan a Belial. Hacen un canto a Belial. Están adorando a Satanás. Y tiempo atrás tuve la oportunidad de compartir con un ex sumo sacerdote mormón que hizo una presentación exclusiva a un grupo de personas. Él se vistió como se visten ellos y nos mostró
que el plano de los templos está basado en el pentagrama. Tienen pactos secretos. Por ejemplo, el pacto de la garganta, el pacto del pecho y el pacto del estómago. Ellos dicen que cuando llegan a un nivel dentro del mormonismo, es como los masones. Cuando llegan a un punto, ¿cierto? Ellos están, si hablan, entonces le pueden degollar. Si hablan, le pueden abrir el pecho y sacar el corazón y sacar el vientre. Entonces, no hay ninguna comunión con Belial. No hay ninguna. ¿Cómo podemos tener comunión con los mundanos, con este mundo o con Belial, cuando el mundo secular está gobernado, controlado totalmente por Satanás, por Lucifer? Todas las esferas de este mundo están influenciadas a más no poder por este enemigo. Basta mirar nuestro mundo como está. Basta mirar nuestras escuelas, como nuestros estudiantes están siendo influenciados, los jóvenes, cómo están recibiendo influencia. En fin, el mundo está bajo el maligno, dice 1 de Juan 5:19. Por eso Pablo dice aquí, y qué concordancia, qué unidad, qué concordancia de ideas, de pensamiento, de una cosmovisión, de doctrina, qué ideal, ¿cierto? Hay en esta unión de Cristo con Belial. No. ¿O qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Ninguno. El versículo 16 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Recuerden que ellos adoraban a los dioses allí en Corinto. Todas las noches 1000 prostitutas salían a vender sus cuerpos como una forma de adorar sus dioses en estos templos, donde ellos comían, bebían, se embriagaban y tenían toda clase, ¿cierto?, de cosas que pasaban allí. Por eso dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? Primero, el creyente es templo del Espíritu Santo, como lo dice el versículo 16. Somos templo del Espíritu Santo, hemos sido sellados por Dios. Es una garantía, somos propiedad de Dios. Vivimos en la luz, somos guiados por la palabra cuando tenemos una comunión, una relación personal con Dios. Entonces, somos luz en este mundo que está en oscuridad. Pero ¿cuál es la característica del tipo o de la persona que no es creyente? Primero, Efesios 2, si lo quieren buscar conmigo, yo siempre cito este pasaje porque es tan relevante. El versículo 2, 1 y 2, para tener el contexto. Entonces dice, Efesios 2, versículo 1 y 2 dice, Él os dio vida a vosotros, a nosotros. ¿Por qué? Porque estábamos muertos, vivíamos en tinieblas, ¿cierto? Éramos de Belial. Cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Fíjense lo que dice aquí, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Qué espíritu opera en un vecino no cristiano? ¿Qué espíritu opera en un compañero de curso que no es cristiano? ¿En un compañero de trabajo que no es cristiano? En este mundo que vivimos. Esta es la realidad. Esto es lo que las Escrituras intentan decirnos, que el mundo está gobernado por la corriente del príncipe de la potestad del aire, que es Satanás, Belial. Por lo tanto, ¿qué comunión podemos tener nosotros con esta oscuridad? Pero aún así, hay cristianos que quieren participar de las cosas de este mundo. Una de las cosas que Pablo está enfatizando aquí, que no deben unirse en yugo desigual con los maestros, pero también corresponde, ¿cierto?, hacerse uno literalmente con una persona. Pablo no está diciendo que no podemos tener vecinos, compañeros, ¿cierto?, que no sean cristianos, conocidos, ¿cierto?, pero al nivel de hacerse uno con ellos es lo que Pablo está poniendo el límite. No podemos ser uno con ellos. Y la idea falsa que muchos cristianos dicen, yo lo voy a convertir. Primero, esa es una premisa falsa, porque la verdad es que tú ni yo podemos cambiar a nadie. Tú y yo no podemos cambiar a nadie, porque esa es la obra del Espíritu Santo. Jesús dijo, cuando Él venga, Él traerá, ¿cierto?, convicción de justicia, es decir, que están viviendo
como las carabinas de San Antonio, de pecado porque están ofendiendo al Dios Santo y Todopoderoso, ¿cierto? Entonces, cuando venga el Espíritu Santo, Él es el que hace la obra, Él es el que cambia a las personas, los redarguye y los conduce por la bondad de Dios al arrepentimiento. Entonces, cuando escuchamos la noticia, no, si yo con mi ejemplo, no, eso es una mentira, es un engaño. El hombre o la mujer es cristiano y tiene a Dios en primer lugar, es la pregunta. ¿Conoce a Cristo? ¿Pero de verdad tiene un encuentro personal con Cristo? ¿O lo conoce a nivel religioso? Eso es algo importante que nosotros como cristianos tenemos que discernir, sobre todo ahora en el tiempo que estamos viviendo, porque sabemos que en cualquier momento Cristo Jesús puede venir a buscar su iglesia. En cualquier momento se desata ahora ya la tercera guerra mundial. Todos los geopolíticos están diciendo que ya estamos en la tercera guerra mundial. Entonces no es un tiempo de jugar con el mundo. Pablo está diciendo aquí que no deben unirse a estos falsos maestros. Si volvemos a 2 Corintios, el versículo 16, el 17 y 18, fíjense lo que dice aquí. Por lo cual, salid en medio de ellos. ¿A quién se está escribiendo? A los corintios. ¿Para qué? Para que ellos dejen de asistir a esas reuniones que están llamando los falsos maestros para recibir una enseñanza que se aleja de las Escrituras. Salgan de ellos, apártense. Este mensaje también es para aquellos que están metidos en las sectas, en los testigos de Jehová, en los católicos, en los mormones, en la ciencia cristiana, ¿cierto? En los niños de Dios, etcétera, 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 como dice Armando Albucín. A propósito, ese es un término, etcétera, que significa ceteris paribus, que significa literalmente todo lo demás constante. Entonces, cuando dice etcétera, 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 todo lo más constante, todo lo demás constante. A eso se refiere el término etcétera. ¿Ve que aprendemos algo nuevo cada día? Entonces, Pablo está diciéndole a ellos que tienen que salir del medio de ellos. Dice, y apartaos. O sea, sálganse de ahí y apártense y no toquen. Mira lo que dice la Escritura. Cómo Dios los ve a estos falsos maestros. ¿Como qué? Como el mundo. Y yo los voy a recibir. ¿Por qué? Porque Dios dispuso un solo camino para llegar a Él. No es la Virgen María, ¿cierto? No es Confucio, ni Mahoma, ni tampoco mi denominación. Es Jesucristo. Jesucristo, ¿cierto? Es Cristo quien pagó el precio por cada uno de nosotros. Y ahora en el capítulo 7, el versículo 1. Entonces dice, salid del medio de ellos. ¿Qué le dijo Dios a Abraham cuando lo llamó? Salte de tu tierra y de tu parentela. ¿Dónde vivía Abraham? En Babilonia, en lo que es Irak hoy día. Un mundo donde el paganismo era pero brutal. Entonces Dios le dice a Abraham, salte de tu tierra. Dios a Lot, por porfiado, por haberse ido a meter, ¿cierto?, allí a Sodoma y Gomorra, pero Dios también le dijo a Lot, sale, corre de ahí, corre. Y Dios nos llama a nosotros también a no contaminarnos con un mundo que está en las manos del enemigo. Ayer estaba mirando 5 países que la Biblia está prohibida absolutamente. Arabia Saudita, Corea del Norte y 3 países del África. En Arabia Saudita te condenan a la muerte por tener un ejemplar de la Biblia. Entonces, el mundo odia a Cristo. El mundo, ¿cierto?, seduce con las cosas que aparentemente son maravillosas, pero el mundo odia a Cristo. Por eso cuando hace poco me invitaron a un Tedeum, le dije yo, no. ¿Y por qué? Me dijo un pastor que me invitó. No, le dije yo, porque la iglesia ha sido perseguida por el mundo. La iglesia ha sido castigada por el mundo. No veo en las Escrituras un lugar para que la iglesia vaya y adore al mundo. Cuando Dios nos dice que debemos huir, escapar, salir de este mundo. Jesucristo dijo, no te pido que los saques de este mundo, sino que los guardes del mal que opera en este mundo, que intenta destruir a los hijos de Dios. Eso es lo que dijo Jesús. Entonces, ¿por qué tenemos que ir a
nosotros a coquetear con este mundo. Luego dice aquí en el versículo 18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. La única forma de tener una relación con Dios no es por medio de la religión, no es por medio de ritos, no es por guardar ciertas fiestas, es por Cristo Jesús. Es el único medio que Dios dispuso para que el hombre pudiera ser salvo. Y ese es el camino, la verdad y la vida. En el versículo 1 del capítulo 8, Pablo continúa diciendo: así que, amados, ¿se da cuenta? Así que es una conclusión de lo que viene diciendo, de los contextos de lo que él está hablando. Entonces, como pastor, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces, ya que tenemos tales promesas, ¿cuáles? La que Dios nos da por la palabra de Dios. Tenemos cientos de promesas que Dios nos ha dado. La principal es la vida eterna por haber creído en Cristo Jesús. Entonces dice: limpiémonos de esta contaminación. ¿Por qué? Porque el mundo contamina. El mundo ensucia la vida del cristiano cuando el cristiano coquetea con el mundo. Limpiémonos de toda contaminación en lo externo, de carne, es decir, practicando cosas que son de la carne, como ya lo hemos estudiado en Gálatas capítulo 5, ¿cierto? Cuando habla del fruto de la carne. Ira, enojo, maledicencia, adulterio, fornicación, todas estas cosas, ¿cierto? Que Pablo dice que el que practica estas cosas no entrará al reino de los cielos. Entonces, de esas cosas tenemos que limpiarnos, pero también de las más sutiles, de las que se meten en nuestro corazón, ¿cierto? Y en nuestro espíritu. Entonces, Jesucristo habló en el sermón de la montaña, ¿cierto? No de lo externo, sino de lo interno. Dice: si tú miras a una mujer y la codicias en tu corazón, adulteraste. Entonces, Pablo está diciendo que debemos limpiarnos de aquellas cosas, ¿cierto?, que entran en nuestra mente y que muchas veces bajan en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque eso es contaminar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma. Y lo que tenemos que hacer es perfeccionar nuestra vida por medio del temor a Dios. ¿Cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Dios. El temor a Dios. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Por lo tanto, nuestros pensamientos tienen que estar en Cristo. Fíjense en 2 de Corintios, aquí mismo, el capítulo 10, el versículo 5. Capítulo 10, versículo 5 dice lo siguiente: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. Entonces, tenemos la mente de Cristo, nuestros pensamientos cuando vienen las batallas, porque las batallas se generan en nuestra mente. Pablo lo enseña así en Efesios 6, que hay una lucha del cristiano y tenemos una armadura. Y tenemos un yelmo, que es el casco, ¿cierto? Un símil del romano. ¿Para qué? Para que los dardos del enemigo no penetren en nuestra mente. Hay una cosa que es necesario saber, que el hecho de ser tentado no es pecado. El hecho de tomar ese pensamiento y bajarlo a nuestro corazón nos conduce a milímetros, ¿cierto?, de quebrantar la vida cristiana y ofender a Dios. Por lo tanto, tenemos que renovarnos. Primero dice aquí, en el capítulo 8, dice, capítulo 7, perdón. Limpiémonos. Fíjense que la limpieza, él dice limpiémonos. No dice Dios nos limpiará, limpiémonos. Entonces, hay una responsabilidad de cada cristiano de ir a buscar la santidad en Dios. Y esto es una cosa importante. Muchas iglesias trabajan esta santidad como corporativa, ¿se han dado cuenta? Y se meten a retiros prolongados. Conozco un pastor que estuvo 6 meses retirado dentro de un cuarto. Ya me imagino lo que había ahí. Pero no, porque es personal la relación con Dios. Entonces, tú tienes las armas que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para purificar nuestra vida. En 1 Juan capítulo 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza, es decir, de ver a Jesús, se purifica a sí mismo así como Él es puro. Es decir, tenemos las armas, las herramientas que nos da Dios
por medio de su palabra, porque nos da la instrucción de cómo hacerlo, nos da la fuerza y el poder para hacerlo por el Espíritu Santo. Y tercero, el fruto de toda esa búsqueda, ¿cierto?, de esa limpieza, obviamente es el hombre interior renovado, ¿cierto?, lleno del amor y de la gracia de Dios. Y una de las cosas que hoy en día poco vemos es el amor de Dios, el amor ágape, el amor incondicional, tal como Pablo aquí, él está expresándolo en su carta. Fíjense que Pablo no apunta con el dedo a nadie. Él se guarda de eso, de juzgar y condenar. Él abre su corazón. ¿Para qué? Para que sea Dios que toque la vida de las personas, para que puedan venir a la fe en Cristo Jesús o puedan arrepentirse de su vida. Aquí en el versículo 2 Pablo dice, admitidlo. O sea, reconozcan, en otras palabras, reconozcan, a nadie hemos agraviado. Es decir, nuestra vida no ha sido una vida de práctica injusta. Hemos vivido rectamente. Dice, a nadie hemos corrompido o destruido, en otra forma, ¿cierto?, de expresarlo, por medio de la enseñanza, por un ejemplo, ¿cierto?, maldado. Al contrario, es todo lo contrario. Además dice, a nadie hemos engañado en el asunto financiero y monetario. No hemos utilizado, ¿cierto?, astucia para obtener dinero de ustedes. Porque bien sabemos que el apóstol Pablo dice, tengo estas manos con las cuales yo trabajo. Y si trabajaba de día, predicaba de noche. Y si trabajaba de noche, predicaba de día. O sea, era un hombre sumamente activo el apóstol Pablo. Dice aquí, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenarnos, ¿no? Porque ha pasado en la iglesia, ¿cierto?, que usan el púlpito, usan la testera, como quieren llamarle, la usan para poner condenación a las personas. No sé si hay pastores que les encanta, ¿cierto?, que conocen la vida de alguna persona y les encanta, ¿cierto?, usar el púlpito para tirarse contra ellos. Eso es una cobardía tremenda. Es una gran cobardía. Eso no puede hacerse. ¿Por qué? Porque lo que tiene que hacer un pastor es tirar la red, es sembrar la palabra, para que, confiando en el poder de Dios, que cambia los corazones, esa persona pueda ser transformada por el poder del Espíritu Santo. Aquí todos nosotros, ¿cierto?, tenemos vidas agitadas en la semana. Nadie sabe lo que hacemos, pero confiamos que estamos descansando en Dios y en el poder de su fuerza. Que la palabra es la que cambia mi corazón. No es, ¿cierto?, una palabra de hombre, no es una presión de un hombre, es Dios por medio de su Espíritu. Y cuando una iglesia se saca todo lo carnal, todo lo del hombre y descansa realmente en el poder de Dios, Dios comienza a obrar de una manera, porque el Espíritu Santo está obligado, tiene esa libertad para hablarnos, para guiarnos, para, ¿cierto?, exhortarnos, animarnos, consolarnos. En fin, nosotros tenemos que descansar que la palabra de Dios es suficiente, como cantábamos allá en el retiro, para producir un cambio en nuestra vida. Uno puede leer un libro, hay libros muy buenos. Puede escuchar un estudio, hay un estudio muy bueno. Pero nunca, nunca eso va a reemplazar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, como dice en 2 de Timoteo 3:16, dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Fíjense, es inspirada. ¿Qué quiere decir? Es exhalada por Dios. Inspirada por Dios. Y útil para enseñar. Ella nos enseña para redarguir. Es decir, nos toca y nos habla a tal punto que nos hace ver aquellas cosas que desagradan a Dios. Eso es redarguir. Para corregir. Porque una vez que nos redarguye, nos da la fuerza y el poder para cambiar de rumbo, para instruir en justicia en las cosas que hacemos en el día a día, a fin de que el hombre, la mujer de Dios, sea perfecto, maduro, cabal, íntegro, enteramente preparado para toda buena obra, en lo que Dios hace en la vida del cristiano por medio de la palabra. Entonces Pablo está diciendo aquí, nosotros no hemos hecho nada que pueda afectar su propia vida.
no lo digo para condenarlos. No estoy haciendo eso, dice Pablo. Pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón. Los amamos. Al contrario, ¿cómo voy a ofender? ¿Cómo voy a pasar a herir a una persona a la cual yo amo? Dice el apóstol Pablo. ¿Qué ejemplo nos da Pablo en la vida de la iglesia? Cuando una persona falta, ¿qué le dicen en alguna iglesia? Ya andabas en el mundo, te perdiste, andabas en el mundo. Y si fuera así, que cayere. ¿Qué potestad o poder tiene una iglesia, una denominación, un hombre tan pecador como otro de ir y apuntar con el dedo? ¿Acaso las Escrituras no nos abren la puerta para reconciliarnos con Dios cuando alguien cae? Nos dice la Escritura, si el justo cayere, aún 7 veces lo levantará Dios. Es decir, siempre Dios levanta al justo. Por lo tanto, Pablo descansa en la palabra de Dios. La palabra de Dios, Jesús dijo, es vida y espíritu. Es vida y espíritu. Es vida. Porque Él es la palabra encarnada. Y dijo, yo soy la vida. Y es espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu nos vivifica delante de Dios. Cuando Dios creó a Adán, ¿qué sopló en él? Aliento de vida, espíritu de vida. Cada vez que la palabra de Dios la leemos con un corazón abierto, es Dios insuflando espíritu de vida por medio de la palabra. Entonces, es el Logos hecho carne, la palabra de Dios autorizada para tocar nuestro corazón. Pablo dice, ustedes están en nuestro corazón, yo no los condeno. El versículo 4 dice, mucha franqueza tengo con vosotros, pues me glorío respecto de vosotros. Si pusiéramos a un pastor del siglo XXI en la iglesia de Corinto, estoy seguro que hubiera cerrado la iglesia, lo hubiera despedido a todos y hubiera ido a otro lado a comenzar una iglesia nueva. Pero Pablo no hizo eso. ¿Por qué? Ni Dios tampoco. Dios quería que ellos se arrepintieran. Pero Pablo aquí manifiesta un gozo. Fíjese, dice, está feliz. Mucha franqueza tengo con vosotros. Es decir, las cosas que tengo que decir se las digo. Mucho me glorío con respecto de vosotros. ¿Por qué Pablo está contento? Lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. ¿Por qué Pablo está tan feliz? ¿Por qué? Porque Pablo, cuando recibió a Tito, Pablo lo salió a buscar a Troas y de ahí se fue a Macedonia. Y Tito se fue de Corinto a Macedonia una vez que estuvo allí. Recuerden que Pablo había mandado a Timoteo antes y la gente lo apoyó. Y después mandó a Tito. Y Tito, cuando llegó de vuelta a Macedonia y habló con Pablo, le dio las tremendas noticias. Pablo, están todos arrepentidos. Están todos en un mismo sentir. Están de verdad acongojados de haber aceptado a estos falsos maestros. Están arrepentidos de estar peleados entre ellos, de hacer acepción de personas. Dios los ha tocado a tal punto que ellos reconocen que hay un abuso en los dones espirituales y en la cena del Señor. Esa es la noticia que le trajo a Tito. Por eso Pablo dice, estoy lleno de gozo, porque en Macedonia Pablo fue severamente atribulado. Y Dios, ¿qué hace? En medio de la tribulación, y esto es un ejercicio para nosotros, cuando estamos en medio de la tribulación, ¿qué hizo Dios? Trajo a Tito. ¿Para qué? Porque Pablo estaba preocupado. ¿Cómo iban a reaccionar con la carta? Viene Tito y le da las buenas noticias. ¿Y qué dice Pablo aquí en el versículo 4? Lleno estoy de consolación. Dios me ha consolado. Dios ha trabajado. De verdad, Dios ha sido un bálsamo. Tito aquí, sobreabundo de gozo. A pesar de mis tribulaciones, estoy contento. Estoy gozoso. Dice, porque de cierto, cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que todos fuimos atribulados, de fuera, en la carne, conflictos, de dentro, temores. ¿Cómo Pablo tenía miedo? Sí. Su temor era que la iglesia no entendiera la obra de Dios. Pero aquí está la diferencia entre un hombre que guía a la iglesia
y un hombre que descansa que Dios guíe a la iglesia. A pesar de los temores, siempre va a haber temor, pero es un hombre que descansa en Dios, en la obra del poder de la palabra que actúa en la vida de las personas. Pablo lanzó la carta y oró mucho, y él confió en Dios que iba a hacer la obra, y ahora Dios lo ha consolado, a pesar de las tribulaciones en Macedonia, dice el versículo 6, pero Dios que consuela ¿a quién? A los humildes. Nos consoló con la venida de Tito. Pablo descansó. Muchas veces Dios permite que pasemos momentos difíciles en nuestra vida, y es verdad. Puede ser una enfermedad, un problema laboral, en la propia familia, en fin, cualquier dificultad. Pero ¿cómo parte este libro? Bendito sea el Dios de toda consolación. Capítulo 1, versículo 3 en adelante. Que nos consuela por medio de las consolaciones. Entonces, es la carta del consuelo. Es decir, Dios nos consuela en medio de la tribulación. Por eso es que tenemos que descansar en Dios y en el poder de su fuerza. Ya vimos el domingo antepasado que las armas de nuestra milicia como cristianos no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Tenemos armas que son poderosas en la oración. Y fíjense que el gozo es una de las armas, porque ¿qué pretende el enemigo en nuestra vida? Destruirnos por medio del miedo, del temor, de las cosas que se vienen encima. Pero Dios dice que el verdadero amor echa fuera todo temor. Y Pablo, en medio de la tribulación, es capaz de tener tremendo gozo. Gozo. Ya vimos que en medio de la gran tribulación escribió Colosenses de la cárcel, escribió, ¿cierto?, Segunda de Timoteo de la cárcel, Filipenses, la carta de la cárcel. En la cárcel cuando estuvo, él estaba cantando y estaba contento, y el fruto de eso trajo una familia a los pies de Cristo, el carcelero y toda su familia. Entonces, van a venir pruebas, Jesús, y la palabra nos enseña que es necesario que vengan. Pero Dios nos consuela. Dios nos consuela. Como lo hizo con Pablo. Y como estoy seguro lo ha hecho con muchos de nosotros. Jesús dijo en Juan 14, 27, mi paz os doy, mi paz os dejo. Entonces, es la paz de Cristo que nos sostiene. Por eso es que es vital la palabra de Dios en la vida del cristiano. El versículo 7 dice, y no solo con su venida, dice, nos consoló, sino también con la consolación con que Él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber, fíjense, vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé más. ¿Qué hace? Fíjense, un hombre en la vida de otra persona cuando lo trata de influenciar y llevar a su cosmovisión, a su idea de muchas veces egoísta de ver el Evangelio, lo transforma en un sectario, porque está siguiendo un hombre. Pero ¿qué hace Dios cuando transforma el corazón de una persona? Dice en Romanos 2, la bondad de Dios nos conduce siempre al arrepentimiento. ¿Y qué hizo Dios con los corintios? Cuando Pablo tenía miedo de enfrentar quizás a Tito, ¿qué iba a pasar? ¿Qué hicieron los corintios? ¿Qué dijo Tito? Mira, él había sido consolado, es decir, él quedó satisfecho, él quedó lleno de Dios. ¿Por qué? Porque ellos le dijeron, amamos a Pablo, amamos a nuestro pastor, él es nuestro líder, él nos ganó para Cristo. ¿Y qué hicieron? Lloraron. ¿Qué produce eso? El poder de Dios por medio del Espíritu Santo, porque trae convicción a nuestra vida, para que nosotros veamos dónde estamos. Y precisamente el arrepentimiento es una obra que produce el Espíritu Santo en nuestro corazón. Cuando Él trae convicción de cosas que hemos hecho y que están mal, y cuando nos arrepentimos, entonces ¿qué trae? Tristeza, llanto por haber ofendido a Dios. Dios hace la obra perfecta. Dios hace la obra perfecta. Y ellos
proclamaron el amor por Pablo, se quebrantaron el deseo de verlo. ¿Y cuál fue el fruto? El gozo de Pablo. El gozo de un pastor, de un líder, de saber que ellos se habían arrepentido. ¡Qué tremendo! Fíjense qué dice. Dice, porque aunque os contristé por carta, no me pesa. A pesar de que tenía temor. Aunque entonces lo lamenté. Quería retractarse. Muchas veces decimos cosas, ¿cierto? Y queremos después retractarnos. Pablo quería en la misma situación. Pucha, ¿por qué lo dice? Pero confió en Dios, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados. ¿Para qué? Para arrepentimiento. Dios siempre sale a nuestro encuentro para hablar a nuestro corazón dónde estamos en nuestra relación con Él. Pero principalmente aquí con esta iglesia que estaba perdida. Dice, porque habéis sido contristados según Dios. Pablo escribió, pero Dios remeció sus conciencias y sus corazones para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que nada nosotros podamos perder de la relación que tenemos con Él. Que podamos aprovechar al máximo todo en nuestra relación con Él. Entonces, la diferencia está en lo que Él hace un trabajo de un hombre con Dios. Versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios, ¿qué hora es? Sí. Ya, con este versículo terminamos. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? Muerte. ¿Por qué la tristeza del mundo produce muerte? Porque la tristeza de una persona que no es cristiana tiene que ver con el pesar, con el precio que tiene, ¿cierto?, que pagar por seguir a Cristo, por el dolor que le puede producir dejar una clase de pecado, ¿cierto? Dejar las drogas, dejar, etcétera. Cualquier forma de pecado le produce pesar. Además, amargura, le produce desesperanza y al final muerte. Estos son los 3 pasos que vivió Judas. Judas podía haberse arrepentido de haber negado o de haber entregado a Jesús, porque él tenía una visión socialista de la vida. Él decía que iba a acabar con la pobreza. Es una falacia, una mentira. ¿Ustedes recuerdan cuando Marta derramó ese... ¿Cuánto vale el perfume más caro de una dama, de una mujer? ¿El más caro? ¿Sobre 100.000? ¿Sobre el millón? Ya, 1.000.000. Pongámosle. El costo del perfume que derramó Marta sobre los pies de Jesús cuando ungió sus pies superó los 12 millones de pesos. ¿Y qué dijo Judas? Podíamos haberse dado a los pobres. Y Judas fue a traicionarlo porque él era tesorero y era ladrón. Se robaba la plata de la iglesia. ¿Y qué hizo? Se sintió traicionado, amargo, porque seguramente se hizo expectativas de que él podía ocupar un cargo ahí con Jesús siendo rey de Jerusalén. Pero Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Y qué hizo? Fue y se colgó. Entonces la tristeza del mundo, ¿sabe qué produce? Remordimiento, trae culpa. Y Satanás coloca el dedo porque él quiere matar, asesinar a las personas para que no se arrepientan, para que no le resplandezca la luz de Cristo. En cambio, el arrepentimiento según Dios, ¿qué trae? Salvación. ¿Qué pasó con los corintios? Se arrepintieron, lloraron, se arrepintieron. ¿Y qué dijo Pablo? Estaba consolado por Dios. Es la obra de Dios. Por eso la iglesia, nosotros somos la obra de Dios. No es de un hombre, es de Dios. Cuando alguien se aferra como que la iglesia fuera suyo, su denominación, ¿saben qué? Esa obra va a seguir, pero la carne, es la carne. Pero cuando una iglesia descansa en el poder de la palabra de Dios, Dios hace su obra.
Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día por tu amor, por el privilegio que tenemos, Señor, de tener tu palabra con toda libertad, Señor. Nos regocijamos en ella porque ella, Señor, es fuente de poder que transforma nuestras vidas. Señor, bendícenos a cada uno que está aquí, Señor. Y así como tú consolaste al apóstol Pablo, Señor, tal vez alguien aquí está experimentando una prueba, una dificultad. Señor, así como tú lo hiciste con Pablo, porque tú no haces acepción de personas, te pido, Señor, que tú consueles su vida por medio de una respuesta clara, Señor, para darle una respuesta y solución y una puerta abierta para esa prueba, Señor. Padre, oramos y te damos gracias por tu amor, por tu gracia, por la obra de tu Espíritu. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.